Todos hemos escuchado sobre el regreso de Jesús, pero ¿sabemos realmente cómo será este maravilloso acontecimiento? ¿Cuáles serán las consecuencias de su segunda venida? ¿Será que cuando lo veamos en las nubes del cielo, tendremos una segunda oportunidad de arrepentirnos? ¿Existirá realmente un juicio? La Biblia responde esta y otras interrogantes a través de Verdades para el Tiempo del Fin, que aquí comienza por Radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Bienvenido una vez más a Verdades para el Tiempo del Fin. Qué alegría en nuestros corazones poder reencontrarnos nuevamente para poder seguir avanzando en este curso que hemos ya comenzado hace 2 semanas. Esta es nuestra tercera semana con ustedes y hoy día vamos a analizar una continuación de lo que aprendimos la semana pasada con ¿dónde está Dios en momentos de sufrimiento? Hemos aprendido sobre este conflicto del bien y el mal que existe y hoy día vamos a ver cuál es la estrategia de esta rebelión que hoy día nos afecta a cada uno de nosotros. Y para eso me acompaña el pastor Iván Parra. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido una vez más a nuestro programa de Verdades para el Tiempo del Fin. Hola Rodrigo, hola queridos amigos, es un gusto poder estar nuevamente acá compartiendo con ustedes, dispuestos a abrir la palabra del Señor y a entender, justamente como se ha dicho, cuál es la estrategia, cómo es la manera en que el enemigo se presenta o qué ha querido hacer para dañar y qué hace a su vez o qué ha hecho Dios para prevenir de alguna manera esta situación. Por lo tanto, quédese junto a nosotros, estudiemos, abramos la Biblia y dispongamos nuestro corazón para aprender un poco más de aquello. Así es, pastor, porque hoy día la estrategia de la rebelión es lo que vamos a analizar y queremos también dar la bienvenida a aquellos que se suman a través del dial en la 107.5 de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, sembrando esperanza en la ciudad de Coyhaique, porque también esto sale a través de nuestra radioemisora acá en la ciudad de Coyhaique. Y aquellos que se suman a través de las redes sociales sean también muy bienvenidos en YouTube. Recuerden ustedes que pueden verlo en la comodidad de sus casas, en Adventistas, Distrito Aysén, y en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. Ya estamos listos, pastor, entonces lo invito a que podamos comenzar esta lección con una oración. Muy bien, inclinamos el rostro para orar. Gracias, buen Dios, porque podemos tomar un momento como este para abrir tu palabra. Disponemos también nuestro corazón para que tú nos hables, para que nos enseñes a través de la Santa Escritura y podamos entender de que, si bien es cierto, hay un conflicto, hay una situación de lucha en la cual necesitamos estar atentos, también podemos recordar en esta hora, Señor, que tú has ofrecido un plan de rescate, un plan de salvación, y por eso queremos entenderlo y recordarlo a través de su palabra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, para aquellos que también se están sumando, necesariamente a lo mejor hacer presente de que es fundamental poder ver brevemente el tema anterior para poder comprender lo que vamos a analizar sobre la estrategia de la rebelión y principalmente nos vamos a introducir en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y conocer la historia de Adán y Eva. El mito urbano puede tener muchas afirmaciones que están como culturas traspasándose de generación en generación. Sin embargo, eso en ningún momento ha estado en la Biblia y es lo que vamos a conocer. Vamos a ir despejando este bosque que muchas veces nubla a las personas y lo hace creer en algo que la Biblia no respalda ni tampoco lo ha explayado ni lo ha manifestado en ninguna de sus formas. Es por eso, pastor, que quiero preguntarle de qué manera entonces ocurre esta estrategia de la rebelión, del mal, de Lucifer y sus aliados en este caso. ¿Cómo se expande esta estrategia en nuestro planeta? Rodrigo y amigos, para ilustrarlo, quizá vale la pena tomar la situación o la guerra que se vive pensando en bandos enemigos, pensando en una nación que se enfrenta a otra, un ejército que necesita conocer las estrategias de su enemigo. Y si bien es cierto, cuando usted y yo pensamos un poco en esas figuras, nos resultan a veces un poco ofensivas o medio fuertes por pensar en la violencia, en la cantidad de cosas que se arguyen allí, pero sin duda alguna, como se ha dicho, en la lección anterior entendíamos que estamos en medio de un conflicto. Y es en medio de ese conflicto donde necesitamos conocer que hay una estrategia, así como la Biblia presenta que Dios presenta un plan de salvación, que Dios diseñó en algún momento un seguro de vida, para ilustrarlo un poco, ¿no? Ese seguro de vida que usted y yo a veces compramos y que pareciera ser que no nos gustaría usarlo, pero que está allí por si acaso.
Dios puso un plan de la salvación en caso de que el hombre cayera. Fue necesario darle ejecución porque empezó la promesa, ¿te acuerdas lo que citábamos en Génesis 3:15? Y también, a su vez, el enemigo plantea una estrategia y esa estrategia tiene que ver con hacer lo posible para que el hombre no entienda el plan de Dios, para desvirtuar, quizá como se ha dicho, lo que dice la Biblia, pero cómo a través, digamos, de lo que en realidad dice la Biblia y desde la cosmovisión bíblica, por supuesto, vamos a recordar que en realidad ese plan, conocida una estrategia y conocida la otra, en realidad la Biblia nos muestra los planes de Dios y nos presenta también la estrategia del enemigo. Y es importante que usted y yo conozcamos estas realidades, tomemos una decisión y sepamos entonces de que podemos estar del lado o del bando correcto. Muchas veces se cree que la historia de cómo se crea la raza humana son ficticias, que son fábulas, un lindo cuento de hadas. Muchas veces uno puede escuchar a medida que camina en las calles cuando se comenta algo sobre la Biblia, que son fantasías. En ese sentido, eso es parte de la estrategia entonces de que Satanás busca instalar en las mentes humanas para poder desvirtuar y que la gente pierda esta oportunidad gratuita de salvación y se desvirtúe en otras tendencias comunes que puedan tener. Entre esos, el jardín del Edén, como algo tan, entre comillas, para muchos mítico, ¿existe, lo refleja, lo respalda la Biblia como tal? Uh-huh. Es interesante, Rodrigo, de que el enemigo, consciente de esa realidad, hizo todo lo posible para desvirtuarlo, ¿no? El poner, el mitificar, como se ha dicho aquello, el hacerse una pregunta a veces un poco irrisoria, ¿no? Eva comió de la manzana. Ahora, realmente, cuando vamos al relato bíblico, el libro de Génesis, en el capítulo 3, nos presenta de que allí, si bien es cierto, hay una situación, hay un conflicto, pero allí no se habla o no se precisa, por ejemplo, de que Eva hubiese comido una manzana. Se dice que hubo una situación, un diálogo, una acción, podríamos decir, deliberada, de rebelión, porque fue una acción deliberada en primer lugar de parte de Eva, y las consecuencias que esto trajo. Ahora, es bueno, Rodrigo, volver un poco atrás y recordar un poco la indicación de Dios, porque no era que ellos cayeron porque no sabían, o en este caso se dio este conflicto a la luz de lo que dice la Biblia, porque desconocían lo que venía. Es bueno que recordemos un poco lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 2 y específicamente en el versículo 16 y 17. Dice allí de manera específica, dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, de él ciertamente morirás. Ahora, esto es importante porque muchas personas creen que Dios está siendo un poco exigente e injusto y que de alguna manera está en consecuencia coartando, ¿cierto? Limitando la libertad. Pero lo que está diciendo Dios acá, o lo que está diciendo la Biblia de acuerdo a esto, es que Dios está dando una advertencia. Y lo vamos a ilustrar de la siguiente manera, ¿no? Probablemente estamos hablando a un público donde alguno de ustedes es padre o madre de familia, ¿cierto? Y un padre, para el bien de sus hijos y en virtud de la disciplina, en virtud de la formación de aquellos, les ofrece, podríamos decir, un par de opciones. Generalmente son dos opciones, ¿no? Si haces esto, esto va a ocurrir. Si no haces, va a ocurrir aquello. Lo mismo ocurre con Dios, ¿no? Él no elige por nosotros. Decíamos en un capítulo anterior que Dios nos dotó con un privilegio que es la capacidad de elegir y en virtud de esa posibilidad de elegir, cada quien tiene que también asumir los resultados de su elección. Ahora, claramente, ¿no? Esa era la advertencia y el capítulo 3 nos relata que inmediatamente comienza un diálogo. Y hay un diálogo bien interesante porque entonces dice que Satanás se presenta allí y él usa una figura. Él no se presenta como quien era, porque a todo esto él era un ángel, ¿verdad? Como ya entendíamos en el capítulo anterior, pero él se presenta y usa un disfraz. Y a partir del capítulo 3 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, y aquí comienza el diálogo, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, nota usted que aquí hay un sofisma, ¿no? Hay parte de verdad con algo de mentira. Eso, en ningún momento Dios le había dicho eso, ¿cierto? Si miramos en detalle, dice que Dios, por el contrario, había dicho de todo árbol, lo de hecho ella replica, ¿no? La mujer le responde, dice, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cierto? Ahora, aquí igual hay algo interesante, ¿no? Eva le pone también de su cosecha, dice, no, Dios había dicho, ¿cierto? No comáis, y ella le puso, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora,
Más allá de todo eso, fíjense cómo se da algo interesante, ¿no? Un ser que de pronto em, parecía ser un animal extraordinario, por cierto, ¿cierto? Un ser común, creado, pero algo le llamó la atención a esta mujer y era la capacidad que tenía este animal de hablar, ¿no? De transmitir, y cómo en este sofisma, en este engaño, esto generó una trampa también para Eva porque le generó esa inquietud, ¿será que sí, será que no? Y le generó uno de los grandes conflictos que tiene la humanidad, confiar o no confiar en Dios. Muchas personas que están sintonizando, nos están viendo, pudiera decir, no, ver para creer, Exacto. pero la verdad es que nosotros debemos confiar para ver. Ujú. Es distinta la lógica del Señor y eso es lo que vamos a medida que avanzando con este estudio, poder aclarar aquellos mitos, aquellas circunstancias que a lo mejor usted está en este momento reflexionando en lo que habló el pastor Iván Parra. Vamos a ir a una pausa y dejarlos invitados al bloque siguiente porque ya vienen más mitos. Existe verdaderamente la evolución, venimos del mono. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es lo que vamos a analizar entonces en nuestro próximo bloque en la estrategia de la rebelión como temática de esta tarde. Vamos y volvemos. Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube Adventistas Distrito Aysén. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin junto al pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día analizando la estrategia de la rebelión, un tema sumamente interesante, pudiendo despejar aquellos mitos urbanos que pudieran existir, que estamos conversando, como hemos ya precisado y aclarado, en ninguna parte de la Biblia nos menciona sobre una manzana que habría sido el fruto que comió Eva en algún momento en esta conversación, en esta interacción que tuvo con Lucifer.
Amigos, si tú te estás sumando aquí en la 107.5 a través de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, queremos comentarte que también nos puedes ver a través de nuestras plataformas, de nuestros canales de YouTube en Adventista Distrito Aysén y en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Pastor, para continuar dentro de esta estrategia rebelión, esta estrategia militar aplicada, donde hay un enemigo que es sumamente inteligente, no debemos olvidar que él era un ser perfecto, que era el primer ángel, por lo tanto el conocimiento y la estrategia es una de sus cualidades, sobre todo el engaño. En ese contexto, dentro de lo que comúnmente en la educación se pasa como materia, ¿no es cierto? Existe esto de la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice al respecto la Biblia en relación a esta temática? ¿Es así? ¿Existe respaldo bíblico de aquello? ¿O cuál es la realidad? ¿O esto también es producto del engaño del enemigo? Ujú. Bueno, es bueno pensar, queridos amigos, que el, dado este conflicto que se está diciendo, el enemigo iba a usar cualquier situación para entrampar a la humanidad. Entonces, con base en lo que estábamos diciendo en el anterior diálogo, cuando el enemigo presenta o revierte un poco el diálogo que estaba diciendo Dios, porque la advertencia era de Dios, era el día que de él convienen ciertamente morirán, empieza una contradicción. Dios dice una cosa y el enemigo dice otra cosa. Le dice, no moriréis, porque sabe Dios que aquí comienza a instigar la desconfianza. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y aquí empieza un principio, la desconfianza en Dios, y en virtud de esa confianza, la posibilidad de imaginar, de idear cosas, y ahí empieza a fragarse otro plan, ¿no? Como parte de esta idea estuvo el apartar de Dios, o apartar de la mente del ser humano la idea de Dios. Entonces, con esta idea, ¿qué se llega a lograr? De que una mente sin Dios, una mente que no concibe a Dios, entonces es autosuficiente. ¿Cierto? Y es allí como ya en ese contexto podríamos decir, el enemigo piensa, ¿no? Tengo que llevarlo a distintos extremos, ¿no? Primero, considerar de que Dios es injusto para aquel que cree en Dios, considerar que Dios no valora la opinión de las personas para aquel que cree en Dios, para aquel que de pronto desconfía de Dios o no confía en Dios, llevarlo a esa condición de que ni siquiera piense en Dios, lo ignore por completo y entonces llegue a entender que es suficientemente sabio él, por su valía propia, para escoger por sí mismo, haciendo, digamos, un abuso de esto que llamábamos hace un rato el libre albedrío, ¿no? La capacidad de elegir y autoconvencerse o decir que entonces, quizá como hoy escuchamos también en muchos lugares, la capacidad, ¿cierto? Ese ser interior que hay en cada uno, ese pedacito de Dios que se dice por allí, que está en cada persona y que le ofrece la capacidad de ser autosuficiente, por lo tanto, no necesita de Dios. Pero, queridos amigos, ese es el pensamiento humanista, ese es el pensamiento secular. Sin embargo, la cosmovisión bíblica presenta otra cosa. La cosmovisión bíblica dice que hay un Dios que tiene un plan, que nos muestra esta realidad y nos dice que efectivamente, aunque el hombre en este momento o en esa circunstancia de desobediencia no murió inmediatamente, sí llegaría un momento donde esa palabra se cumpliría, la muerte. Por otro lado, ¿no? La mortalidad, no inmortalidad del alma, que es otro punto igual importante, ¿no? Cómo va una cosa unida a otra. Y la necesidad de entender que entonces hay cosas que Dios manifiesta, según la cosmovisión bíblica, y hay cosas que el enemigo contradice. Y en ese vaivén de cosas, en esa capacidad de elegir, es donde la persona muchas veces no elige de la manera correcta. Y ahí nos entramos. Basado en eso, Pastor, y usted lo ha mencionado en varias ocasiones ya del libre albedrío, también existe dentro de la sociedad el pensamiento de que al ser libres, ellos lo que hicieron con este consumo de esta fruta es finalmente la declaración de independencia, porque la libertad me permite hacer lo que yo estime conveniente, no importa, no existen reglas. ¿Eso también es parte de la estrategia que trató de implantar el enemigo? O que trata de implantar más bien, porque muchas personas dicen que no, yo me mando solo. Claro. Eh, Ese es el extremo, esa es la otra cara de la moneda, como decíamos, ¿no? El abuso de esa posibilidad de escoger, la incapacidad del ser humano razonar en virtud de las posibilidades correctas, porque también hoy día se habla de la ética, ¿no? Claro. Y se habla, y vamos a ilustrar esto con estas cosas, ¿no? Los principios éticos que rigen a ciertas personas, ¿no? Y pareciera ser que a veces se habla de la ética situacional, ¿no? Y entonces la persona se comporta según el lugar donde está.
¿no? Y si está rodeada, por ejemplo, de un ambiente medianamente honesto, medianamente transparente, la persona vive de acuerdo a ello e irradia algo similar. Pero si está en un ambiente totalmente distinto, parece que se mimetiza con aquello. Ahora, claramente, tiene que haber, digamos, en esta sociedad un poder dominante, y ese poder dominante, si no es la disposición a seguir a Dios, es, por contrario, ¿cierto? Le queramos más o menos, es el unirse, ¿no? O seguir el bando del enemigo. Por eso es delicado pensar de que muchas veces las personas, ¿cierto? Cuando están decidiendo, no deciden con prudencia, deciden por sus impulsos, deciden por sus motivaciones, deciden por la emoción, más que por lo que podría ser un conjunto de cosas, que incluye la emoción, incluye la razón, pero también apela, por supuesto, a decidir concienzudamente. Y eso es crucial. Claro, y eso nos lleva a que muchas personas pudieran estar pensando de que el Edén fue algo trivial, como algo liviano. Claro, ya no tiene importancia. No tiene importancia. Sin embargo, eso no es así en base a lo que estamos analizando. Otra de las temáticas que también se implantan es que el Señor habría sido injusto al no perdonar esta falta por parte de Adán y Eva. En consecuencia, si es un Dios de misericordia, de perdón, ¿por qué entonces no perdonó este pecado si estaban siendo parte de un engaño? Que también es una de las inquietudes que mantiene la sociedad y que lleva a desconfianza y finalmente a la perdición. Claro, cuando lo vemos desde el punto de vista de justicia o injusticia, tenemos que entender lo siguiente: Dios quería probar la lealtad de este par de hijos suyos. Ahora, la lealtad, alguno podría pensar ponerlo en una balanza fuerte o en una prueba más bien para probar su fidelidad en algo grande, pero en este caso un detalle, ¿no? Comer de un fruto pareciera ser una pequeña ofensa, ¿no? Pero ahí en eso mismo radica también lo conflictivo del asunto, porque también la restricción, podríamos decir, era pequeña. Y si la restricción era pequeña, y podríamos decir, si fueron infieles en algo pequeño, puntual como eso, no quisiéramos pensar si hubiese sido, digamos, más compleja la prueba, por decirlo de esa manera. Si hubiese sido de otra manera la situación, tal vez el fracaso hubiese sido exactamente el mismo. Por lo tanto, lo que se quiso demostrar acá o entender acá es que si este ser, no, y vamos a ponernos en el condicional, si estos seres se hubieran mantenido fieles a Dios, conscientes de que hubo ese momento, a la luz de lo que leíamos, de la posibilidad de elegir, otra sería la historia, pero eligieron mal. Ahora, no hay injusticia allí porque era una prueba, ¿no? Así como los ángeles, ¿no? Como estudiábamos en el capítulo anterior, como los ángeles tomaron también una decisión, como el mismo Lucifer tomó una decisión, estos seres humanos necesitaban tomar una decisión, bien sería en favor del Dios Todopoderoso, del Dios del cielo, o desconfiar, porque aquí hay una palabra clave: confiar o desconfiar. Perfecto. Y ellos prefirieron desconfiar de Dios. Claro, y justamente considerando la inmensidad del lugar, también la cantidad de árboles y variedades que tenían, justamente en relación a una proporción matemática, la restricción era mínima. Exacto. Pero ahí obviamente también indujo el enemigo a esta situación, porque a lo mejor ellos también podrían haberse pensado, bueno, y entonces, ¿por qué no puedo comer de este fruto? ¿Es venenoso acaso? Claro. ¿Cuál es la restricción? ¿Por qué me lo prohíben? Y eso es lo que obviamente buscaba el enemigo, generar esa incertidumbre, esa duda, esa desconfianza que usted menciona. Correcto. Estamos con el pastor Iván Parra analizando la estrategia de la rebelión en nuestro capítulo número 3 de Verdades para el Tiempo del Fin. Es hora de ir a una pausa, pero dejarlos invitados a que puedan seguir en la compañía nuestra, porque vienen más mitos, más temas interesantes sobre la temática que estamos conversando con el pastor Iván Parra. Vamos y volvemos. Dentro de las organizaciones que son patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día está el Club de Aventureros, que desde 1950 promueve principios cristianos y actividades para los niños. Hoy son 3 millones de miembros por el mundo, sin distinción de colores, fe ni clase social.
Patagonia invita a todos los padres a traer a sus niños acá a Ignacio Serrano 466. Vive experiencias, vive emociones con el Club Quemuel de la Patagonia.
Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en su programa Verdades para el Tiempo del Fin. Estamos con el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día analizando la estrategia de la rebelión, capítulo número 3 de este curso interactivo que estamos desarrollando. Recuerda que nos puedes escribir a través de los comentarios en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, y también mediante YouTube pueden ver este programa en compañía de la familia en Adventistas Distrito Aysén. Y aquellos amigos que están en la 107.5 aquí en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, recuerden que los martes y jueves pueden escuchar esta retransmisión. Si es que te quedó alguna duda y no tienes acceso a internet, es la oportunidad entonces de sintonizar la 107.5 junto a la familia y volver a hacer el repaso de esta lección. Pastor, avanzando dentro de las temáticas y los mitos, desmintiendo aquellos que muchas veces nuestra creencia popular nos lleva a un torbellino donde finalmente ponemos ahí equivocadamente nuestras esperanzas. Es interesante dentro de lo que hemos conversado cómo Satanás utilizó como medium, como intercesor a una serpiente, porque no se presentó él personalmente ante Eva para poder insinuarle que comiera del fruto prohibido. Por lo tanto, la pregunta del millón que podría decir alguien, ¿es la misma estrategia sobrenatural que hoy día lleva a cabo con el espiritismo, con contactos con los seres que bajaron al descanso y que muchas veces se juega con las emociones de las personas porque verdaderamente creen que aquel persona que están conversando es su pariente, su familiar que falleció a lo mejor hace poco, y para eso también hay seres humanos que se prestan a ese juego? ¿Eso es lo que hoy día está ocurriendo? Claro. Es bueno contestar con la Biblia, Rodrigo, y esa estrategia que usó el enemigo, de alguna manera el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 11:14 nos la recuerda y nos la llama a que no nos sorprendamos. Dice el versículo 14 de 2 Corintios, dice, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces hay una conciencia, él de alguna manera su pensamiento está en que en ningún momento, por lo menos a lo largo de la historia hasta la actualidad, se conozca en primer lugar su estrategia, ni tampoco se conozca su identidad. Entonces él sigue usando, podríamos decir títeres, sigue usando disfraces para entrampar, para dañar a las personas, y en virtud de eso, finalmente la Biblia lo que hace es desenmascararlo. Por eso podríamos decir que también está su odio, su molestia, su incomodidad contra lo que catalogamos o entendemos como la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice claramente, yo creo que lo que leíamos no es de maravillarse, en otras palabras, estén preparados porque el enemigo va a atacar, es también una invitación para estar atentos. Entonces, cuando pensamos en esto, hoy día es cierto, nadie de pronto se asombraría, ¿cierto?, cuando frente a cosas que se han ido normalizando. Lo ilustro de la siguiente manera, ¿no? Hoy es común que a través de las películas, del cine, de las imágenes, de la publicidad que hoy el mundo nos vende, se hable de este tipo de cosas, el contacto con los muertos, el contacto con espíritus, la invocación de espíritus, el contacto con una cosa, de aquello, con la otra. Esto místico, esto que de pronto desde otras miradas es extraño, es misterioso, también genera cierta curiosidad, ¿no? Y esto llama a la gente y entonces en virtud de esa curiosidad pues el enemigo sigue usando disfraces, se le sigue presentando a la gente, le sigue presentando ideas o filosofías como si fueran verdades, tal cual como maravilló a Eva en su momento y como sigue maravillando al mundo, porque hoy día el mundo se sigue maravillando con filosofías, con ideas y con comillas, ¿no?, maestros que se levantan, que no son otra cosa de alguna manera que instrumentos del enemigo. Es interesante cómo el enemigo, vamos viendo que en ningún momento dice la verdad, y también es el maestro del engaño.
obviamente Dios dijo, de cierto morirás, y él dice, no morirás. Ahí está el engaño enseguida sobre elementos esenciales, y es lo mismo que ocurre con el día de descanso. El Señor instauró como cuarto mandamiento el día sábado como el día de reposo. Enseguida el enemigo se encargó de poder introducir un nuevo día, el día domingo, y que hoy día como sociedad se ve inmersa en poder guardar el día domingo cuando en ninguna parte se ha abolido el día sábado ni la ley. En consecuencia, podemos también pensar en la forma que Dios entregó esta restricción, que en ningún caso fue con engaño o de manera dura. No fue una amenaza donde se le dijo a Adán, si tú comes de ese árbol, te asesino. Por lo tanto, dentro de esas sutilezas que tiene el enemigo, también es capaz de poder adornar un engaño con ciertas cosas que puedan ser atrayentes al ser humano. Rodrigo, hay un par de cosas acá importantes. Primero, señalar que, como lo decías, hay un principio de propiedad divina, ¿no? Dios demanda algunas cosas, Dios solicita algunas cosas. Hablábamos del árbol, ¿no? Podría ser cualquiera, pero Dios decidió reservarse uno. Hablábamos de los días. Dios, dentro de la creación, creó el mundo en 6 días, escogió uno, y el enemigo contradice esto. Ahora, es importante pensar de que también en algún momento Jesús dijo que las personas que en cierto sentido absorben esas ideas, esos pensamientos, llegan a ser como su padre. Y dice, por ejemplo, Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Y aquí describe cuál es su conducta. Dice, él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él es un especialista en mezclar la verdad con el error. Podríamos decir que él pone un 99%, para ponerlo en porcentuales, un 99% de verdad con un 1% de mentira. Y ya esto daña totalmente el fruto, podríamos decir, o daña totalmente el producto. Ahora, es cierto, ¿no? Alguien podría pensar de que ese Dios que le dio esta advertencia es un Dios punitivo, pero vuelvo a mencionar, es un Dios de amor, que como el padre, esa madre amorosa, esa madre cariñosa que le dice a su hijo, mira hijo, no salgas tarde, mira hijo, llega temprano, procura cuidarte porque la calle es peligrosa, porque afuera estás expuesto a peligro, cuídate. Ese mismo Dios le dijo en su momento a Adán, ten cuidado, porque si esto haces, va a pasar aquello. Si te pones voluntariamente en el terreno del enemigo, el enemigo te va a entrampar. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia, y es importante, Rodrigo, destacarlo en este momento. La forma como cayó Eva versus la forma como cayó Adán, ¿no? Eva cayó, podríamos decir, por engaño, porque ella fue la engañada en primer lugar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ella fue engañada, ella comió, dice Génesis 3, y también dio a su esposo. Y aquí podemos entender de que el esposo pecó voluntariamente, es decir, no por engaño. Él decidió compartir la suerte de su esposa y en eso podríamos decir de que él tenía la posibilidad incluso de al final volver sobre sus pasos. Pero él estaba pensando en cómo sería su vida sin su esposa. ¿Cómo sería la vida llena de...? Porque en su mente resonaba esa idea, el día que de él comiera y ciertamente morirás. Él no podría, ¿no? Él veía que todavía su esposa estaba hermosa, todavía estaba tal cual como había salido de la mano de Dios cuando la creó variándose de su costilla, pero él no podía imaginarse la vida sin su esposa. Y aquí hay un principio, ¿no? Cuando algo o alguien desplaza el lugar de Dios. Y ese fue el problema de Adán, ¿no? En el caso de él... Dejó de ser lo primero Dios. Exactamente, ese es el punto. Dios dejó de ser lo primero para Adán y ahora lo más importante pasó a ser su esposa, una persona. Y entonces podría decirse que en ese momento no era el desconocimiento y una restricción, no era una injusticia, era un temor que lo embargó en su corazón y él toma una decisión, la incorrecta por supuesto. Y llevó todo lo que hoy usted y yo conocemos y todas las personas sabemos que entraña dolor y pena por supuesto. Usted acaba de mencionar, pastor, una frase que seguramente razonó Adán, si la paga el pecado es la muerte. Exacto. Existe una contradicción en la sociedad hoy día porque creemos en la inmortalidad del alma. Muchas veces se presenta esa circunstancia como una afirmación cierta y existen una serie de elementos que
es respetable, pero la verdad es que está totalmente equivocado. En ninguna parte sería una tremenda contradicción, y en Dios no existe contradicción, poder afirmar algo así. Por lo tanto, la inmortalidad del alma, ¿qué es lo que pretende el enemigo con esa creencia en la conciencia humana? Rodrigo y queridos amigos, es bueno destacar algo de lo que dice el material. Quizá alguno de ustedes tiene en su mano allí el material de Verdades para el Tiempo del Fin, y allí hay una parte, justamente en este capítulo que estamos analizando, donde toma esta idea, ¿no? El primer elemento de este engaño no se basa en ciertamente no moriréis. No se puede morir. Dios hizo al ser humano con un alma inmortal. La muerte es imposible. Es un razonamiento, ¿no? Imagine lo que el diablo puede hacer con esta filosofía, ya que si el hombre no muere, cuando muere tiene que ser posible comunicarse con él o volver a la vida. Y si no hay muerte, entonces podemos vivir como queramos porque nada sucederá, y entonces podríamos decirnos, podemos reírnos de las advertencias de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y a qué conduce esto? ¿A dónde llegamos finalmente con esta, podríamos decir, con esta idea, ¿no? Si los hombres y las mujeres no mueren, si son inmortales, entonces tienen que vivir para siempre en algún lugar. Y ahí empieza otro engaño, ¿no? La tortura del infierno, ¿no? La El filosofía, purgatorio. exactamente, ¿no? Y que están ardiendo por la eternidad y están sufriendo, cuando la Biblia no dice por ningún lado eso. Ni que hay inmortalidad, ni que hay sufrimiento eterno para aquel que de alguna manera muere de mala manera. Estamos con el pastor Iván Parra analizando la estrategia de la rebelión como capítulo número 3 de Verdades para el Tiempo del Fin. Queremos dejarlo invitado a nuestro último bloque porque aún quedan algunas cosas interesantes de que podemos analizar y podemos reflexionar y poder aclarar junto a ustedes. Vamos a ir a esta pausa musical y enseguida volvemos con más. Señor de formas sin matiz, todo perfecto hace surgir, del barro me hiciste salir como instrumento para ti. Planetas danzan sin parar, diseñas tú su caminar, su perfección puedo observar, con ellos quiero Dios y poeta del tiempo, Señor, enséñame a remar tu gran amor. Señor del arte y perfección, a todos das una canción, mi vida esculpe otra vez, sé el artista de mi ser.
Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Verdades para el Tiempo del Fin, analizando estrategias de la rebelión junto al pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastor, estamos analizando una temática sumamente interesante. Hemos podido despejar este bosque de incertidumbre, de dudas, de afirmaciones erróneas que muchas veces tiene nuestra sociedad, basado siempre en la Biblia. Y es por eso que me gustaría que analizáramos el segundo aspecto de la estrategia de Satanás y que tiene con relación a una afirmación que él hace en Génesis 3:5, seréis como Dios, que fue algo que él deseaba en su corazón y que fue obviamente lo que lo llevó a ser expulsado del cielo. Es interesante cómo maneja algo que él deseaba, que él anhelaba, para poder introducirlo también en el resto de las personas, en este caso Adán y Eva. Sí, Rodrigo, es justamente la idea, ¿no?, de ser como dioses lo que lleva a la autosuficiencia, ¿no? Las filosofías modernas, por ejemplo, llevan justamente a eso. Hay algunas ideas, por ejemplo, algunas frases, ¿no? Cada uno es un pequeño Dios, ¿no? Vaya solo, sea independiente porque usted no precisa de Dios, ¿no? Explore lo que lleva dentro de sí. Y quizá cuando volvemos a la realidad la pregunta es, ¿y qué podemos sacar de provecho, ¿no? ¿Qué podemos explorar de nosotros lejos de Dios? ¿No? Pero esa autosuficiencia, esa humanización, ¿no?, del ser humano, ¿no?, la capacidad de sobreponer su capacidad o su posibilidad de elegir sobre otras cosas, incluso sobre la voluntad de Dios o la omnipotencia de Dios, entonces ha llevado a esa terrible situación. Y justamente el enemigo lo que ha hecho es esto, ¿no? Como él no pudo hacerlo, él ahora quiere que sus adeptos, aquellos a quienes engañó, a quienes convenció de este error, también crean eso, que son autosuficientes. Él ha entendido claramente que él no puede ser autosuficiente porque hay una sentencia sobre sí. Entonces, dada esta situación, ha llevado al ser humano a que crea de esa manera. Ahora, hoy día nos encontramos con ese tipo de personas. Las personas razonan de esa manera. Yo no necesito de Dios porque yo puedo, yo voy aquí, yo voy allá. Pero ¿qué pasa, Rodrigo? ¿Y qué pasa, queridos amigos, cuando la enfermedad ataca? ¿Qué pasa cuando más allá de tus riquezas, más allá de tus capacidades, de tu fuerza, eso se acaba, ¿no? ¿A quién recurrir? ¿A quién tomamos en cuenta después de aquello? Algunos se refugian en la familia. ¿Qué pasa cuando el divorcio, qué pasa cuando la división toca el seno de la familia? ¿En quién refugiarse? ¿En quién tomar fuerza? Y eso es algo de lo que el enemigo ha tenido éxito. Ha querido dañar, ha querido destruir, ha querido convencer de esto y por consiguiente separar de Dios. Cualquier excusa, vamos a resumirlo de esta manera, cualquier excusa, cualquier argumento que sirva para separar a la mente del ser humano de Dios, le va a ser útil al enemigo, incluyendo algo tan sutil como esto, el abuso del libre albedrío. Pastor, en consecuencia, me imagino, así como tuvo una resolución, la expulsión de Satanás desde el cielo, el hecho de que Adán y Eva hayan consumido de este fruto que estaba restringido, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la sanción que impuso Dios y las secuelas que tuvo esto en Satanás también? Así es. Volvamos al texto que considerábamos en principio durante esta jornada. En Génesis 3 hay un juicio, podríamos decirlo. Esta es una escena de juicio donde Dios llama a cuentas en primer lugar al hombre. Y aquí hay una serie de cosas, llegamos como culmine al versículo 15, pero hay un antecedente, ¿no? Dios llama a cuentas al hombre y el hombre culpa a su esposa. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Por qué huiste? ¿Por qué te escondes? Él dice, bueno, porque estaba desnudo y tuve miedo, me escondí, ¿no? Y cuando ustedes leen con tiempo allí, entonces Dios le pregunta y dice, la mujer que me diste por esposa, ella me dio del fruto y yo comí. Ahora ya no fue valiente, como decíamos hace un rato, decir, yo tomé el valor de, no me imaginaba la vida sin mi esposa y ahora decidí compartir la suerte con ella, sino que dijo, la esposa que me diste, ella es culpable, ¿no? Dios le pregunta a la mujer y ahora la mujer acusa a la serpiente.
Claro. ¿no? Y entonces, por consiguiente, ¿no? ¿Quién es el culpable? Ya no era ni el hombre, no era la serpiente, ni la mujer, perdón, ni la serpiente, ahora era Dios. No, porque Dios hizo a la serpiente, porque Dios hizo a la mujer y porque Dios en última instancia hizo al hombre. Entonces, ¿quién era el culpable de esto? Dios. Sin embargo, ¿cierto? Cuando llegamos a esa parte culminante de este juicio, entonces Dios empieza a establecer un juicio interesante, porque entonces dice el versículo 15, y dice, y pondré enemistad, y aquí le habla a la serpiente, le dice al enemigo, claramente en virtud de la serpiente dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y saben, esas palabras, no hablábamos de la estrategia, ¿no? Esta estrategia dejó confuso al enemigo. El enemigo quedó pensando como que, a ver, ¿qué quiso decir con esto? ¿Me va a aplastar la descendencia, un descendiente? ¿Me va a aplastar la cabeza? ¿Cómo? No, en su egoísmo, en el estar centrado en sí mismo, no podía concebir que de la mente de Dios surgiera un plan maravilloso como era este plan de la salvación para salvación del hombre y que incluyera al mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Que viniera a tomar el lugar del hombre, a morir, y por eso habría esa esperanza. Y por eso se cumpliría esta promesa cuando dice, y aunque tú le hieras en el talón, esta, no, la descendencia de esta mujer, Jesús tomando las banderas de la humanidad, le aplastaría la cabeza a la serpiente. Claro. Y ahí hay victoria. Qué hermosa resolución, qué hermoso mensaje, porque sin duda en ese momento no logró comprender el mensaje hasta que, obviamente, el nacimiento de Jesucristo, donde de acuerdo a los mismos relatos y lo mismo que nos señala aquí la lección, se estremeció Satanás cuando vio que era el nacimiento de Jesucristo, y podemos analizar en otros capítulos cómo él también se encargó de tratar de evitar este nacimiento, pero ya el plan estaba en ejecución y está en pleno desarrollo. Pastor, en consecuencia, ¿cuál debe ser el compromiso? ¿Cuál debe ser la resolución que deban tomar nuestros amigos que se sintonizan las diversas plataformas? Queridos amigos, hoy abrimos la Biblia nos habló al corazón, Dios nos ha hablado a través de su palabra y hay una decisión puntual. Usted y yo debemos tomar una decisión y es, queremos que la Biblia y los principios de la palabra de Dios impregnen nuestra vida, nos llenen de esperanza, nos den el ánimo para confiar en Dios. Por lo tanto, que pase lo que pase, ¿no? Cuando nos aferremos a las promesas de Dios, entendamos que más allá de este conflicto, más allá de las dificultades que de pronto en el día a día enfrentamos, sepamos que el plan de Dios está manifiesto, el plan de Dios está claro. Dios ha despejado el camino, Dios ha puesto en uso, como decíamos al principio, ese seguro de vida, y ese seguro de vida ya está en ejecución, Él ya lo pagó, y ahora Él está esperando que cada uno de nosotros tome una decisión, y esa decisión sea aceptarlo, tomarlo, y vivir en su voluntad, honrándole, glorificándole y preparándoles, por supuesto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, para ese cielo nuevo y esa tierra nueva, tema que seguramente veremos más adelante, pero que mientras vivimos en esta tierra debemos anhelarlos. Muchas gracias, Pastor, y para ir concluyendo y como es tradición, nos pueda despedir en una oración junto a nuestros amigos. Muy bien, vamos a orar. Eterno y buen Dios, gracias porque a través de tu palabra, a través de la esperanza que nos transmites en ella, podemos seguir nuestra vida confiados en que tú guías todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá, Señor. Es posible que en nuestro diario vivir veamos cosas extrañas, inentendibles desde nuestra humanidad, pero cuando abrimos tu palabra, la estrategia es clara, el plan es preciso, Señor. Ante el ataque, ante los deseos de un enemigo, hay un plan maravilloso de parte de un Dios de amor, un Dios interesado en nuestro bienestar y que sin duda nos quiere llevar por una senda correcta y nos quiere conducir, Señor, según tu voluntad. Acompáñanos, bendícenos, bendice a cada amigo que en esta hora ha dispuesto su corazón para abrir tu palabra y permite que esta instancia pueda ser una invitación para seguir profundizando en el conocimiento de tu palabra, para conocerte, para conocer tu plan y para hacerse a esa bendición maravillosa de prepararse para el reino de los cielos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por su tiempo, por su preparación también para esta temática que hemos conversado. En verdad es para el tiempo del fin. Sabemos que más adelante vamos a volver a reencontrarnos y, queridos amigos, nos despedimos de ustedes para que puedan seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo a través de la 107.5 acá en la ciudad de Coyhaique. Así damos fin a este capítulo de estrategias de la rebelión que hemos conversado con el pastor Iván Parra.
Recordar ustedes que los días martes y jueves pueden sintonizar este día, la 107.5, para que puedan escuchar la temática de esta tarde, y si es que tienen alguna duda o aprovechar esa oportunidad de aclararlos. Dejarlos también invitados a las otras temáticas, a los otros cursos que tenemos disponibles para ustedes en las plataformas, esto a través de Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube, Adventistas Distrito Aysén. Dios mediante, nos reencontramos entonces el próximo sábado, y que tengan una bendecida semana. Chao. Verdades para el tiempo del fin concluye por este día, pero te esperamos la próxima semana para descubrir más sobre la segunda venida de Jesucristo. Si deseas, escríbenos al +56 932 22 49 23 o escucha la repetición de nuestro programa todos los martes y jueves a las 20 horas por la 107.5 FM, Radio Nuevo Tiempo.